Un saludo fraternal para todos los oyentes, nuestros hermanos. Un saludo para nuestros amigos, para todos aquellos que siguen estos audios, estas lecciones a través de estos canales. Agradecemos al Señor por darnos esta nueva oportunidad de compartir con ustedes estas lecciones. Ustedes saben, tomo 3, Fundamentos de la Fe Cristiana, perteneciente a nuestra editora Árbol de la Vida. Ya estamos en la lección número 15, estamos en la parte 3 del disfrute de la vida, parte 3. Alabado sea el Señor Jesús. Creo que es necesario orar, acercarnos al Señor para que su gracia y su misericordia se sigan extendiendo como ha ocurrido hasta ahora. ¿Qué tal, hermanos, si oramos? Señor, te damos muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por la insistencia, por tu fuerte amor, por querer hacernos vencedores. Gracias, Señor, porque tus palabras siguen llegando hasta nosotros. Hay esperanza, siempre estás dispuesto a hablarnos, Señor, pero líbranos de ser solo aquellos que oyen. Queremos guardar estas palabras en nuestro corazón como un depósito para vivirlas, practicarlas en nuestra vida familiar, nuestra vida de iglesia, nuestra vida social, Señor, a fin de que usted tenga una buena expresión y una buena representación en esta tierra donde nos has puesto como luminares para que brillemos en medio de tanta corrupción. Gracias, Señor, por tus palabras, son fieles, son verdaderas. Bendice, por favor, a nuestros hermanos en cada sector, cada familia, cada oyente. Prospera, por favor, tu vida en cada uno de nosotros. Bendice a los hermanos que trabajan editando estos audios para que sea posible que los hermanos en cada iglesia local, en cada sector, puedan oírlos. Nosotros te alabamos porque usted es el único digno de recibir toda gloria, toda honra y toda alabanza. Acompáñanos, Señor, necesitamos tu presencia, ella nos da descanso, nos da reposo. Confiamos en ti, Señor, y descansamos en tu amor, descansamos en la fidelidad de tus promesas y lo fiel de tu palabra. Gracias por estas palabras proféticas tan seguras que nos das en este tiempo. Amén. Alabado sea el Señor Jesús. El tema entonces que trataremos en esta oportunidad, relacionado al tema principal de estas lecciones, la vida o el disfrute de la vida, es tener una buena conciencia ante Dios y ante los hombres para guardar la fe. El pasaje bíblico base de esta lección está en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19. En el mensaje anterior, nuestro hermano Oscar Sivira nos mostró la necesidad de tener comunión con Dios para no perder la paz. Citábamos en ese momento Romanos capítulo 5, versículo 1, donde se nos muestra que hemos sido justificados por la fe y que hoy tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Entonces, tener comunión con Dios para no perder tal paz que hemos ganado al creer en el Señor Jesús. Para esto debemos tratar con 3 cosas. Se nos mostraba el pecado, que tiene que ver con la naturaleza, los pecados, que son nuestros actos, y con las tinieblas. Pero para esto no debemos recurrir a armas naturales o armas carnales. No, Dios nos dio un equipo completo, nos dio recursos espirituales para tratar con cualquier cosa externa e interna. El espíritu de vida, la palabra que es la espada del espíritu y la sangre preciosa de Cristo. ¿No es esto maravilloso? Jesucristo es el Señor.
Veremos ahora, queridos hermanos, la importancia de tener una buena conciencia ante Dios y los hombres, para que nuestra fe sea saludable, sin ofensas ni acusaciones del diablo. Veamos entonces 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. En este versículo, la palabra fe se refiere a nuestro acto de creer, es decir, nuestra fe interior, nuestra fe subjetiva. Tal fe surge al oír o al leer las Escrituras. En ese momento, Dios infunde en nosotros y la fe subjetiva se mueve en nuestro ser interior, generando comunión entre nosotros y Dios, lo cual permite que más de su vida y de su naturaleza sea infundida en nuestro ser. Esto es maravilloso. No obstante, queridos oyentes, junto con la fe necesitamos también de una buena conciencia. ¿Qué es una buena conciencia? Una conciencia que funciona de manera normal. Veamos también Hechos capítulo 24, versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. La buena conciencia salvaguarda nuestra fe. Esta es como una embarcación, nuestra conciencia. Mientras que ésta no tenga agujeros o alguna grieta, todo lo que está en ella o lo que esté en ella estará a salvo. Alabado sea el Señor. Lo contrario también es cierto. Si no tenemos una fe viva, no tendremos tampoco una buena conciencia. La conciencia es una de las partes de nuestro espíritu humano. ¿Recuerdan? Primera de Tesalonicenses 5:23, donde se nos dice que somos seres tripartitos, que tenemos un cuerpo, que tenemos un alma y que tenemos un espíritu, y que estas tres partes deben ser guardadas irreprensibles para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nuestro cuerpo para lo que es físico o tangible. Nuestra alma entonces nos da acceso a la esfera psicológica y nuestro espíritu nos lleva a contactar a Dios. El espíritu humano también consta de tres partes: comunión, intuición y conciencia. Entonces, apreciados oyentes, es en nuestro espíritu que podemos buscar a Dios diligentemente. ¿Qué tal si leemos Isaías capítulo 26, versículo 9, parte B? Y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Amén. Entonces es nuestro espíritu, o es en nuestro espíritu, que podemos buscar a Dios diligentemente. Alabado sea el Señor Jesús. Pablo afirmó que en 1 Timoteo que por desechar la fe y una buena conciencia se naufraga en cuanto a la fe. Esto muestra la seriedad de rechazar una buena conciencia. Naufragar implica que abandonar a Cristo y a la iglesia, regresando al mundo, incluso hasta el pecado, regresar a la práctica de lo que fuimos nosotros perdonados, de donde fuimos rescatados. Alabado sea el Señor Jesucristo. Confesar los pecados. Después de creer en el Señor, necesitamos desarrollar el hábito de confesar con sinceridad todos nuestros errores, pecados y transgresiones,
Incluso si hemos ofendido a los hombres, debemos confesar y pedir perdón. Y si debemos algo a alguien, se debe restituir. De lo contrario, tendremos problemas en la conciencia. Esta se endurece o se mancha, impidiendo el trabajar del Espíritu Santo y que la luz divina nos alcance. Es necesario prestar atención a lo siguiente, queridos hermanos. Si lo que hemos hecho indebido, por supuesto, afecta nuestra comunión con Dios y nuestra relación con los hombres, debemos entonces ir a los dos, es decir, a Dios y a los hombres. Pero si solo afecta nuestra comunión con Dios, debemos ir solo a Él. Es importante que nosotros no nos excedamos en este asunto. Recuerden que el único santo y el único capaz de oír nuestras confesiones aún hasta las más bajas es Dios. Ningún ser humano, por muy espiritual que sea, posee la moral o la profundidad espiritual suficiente. Recuerden, no busquemos en los hombres lo que solo podemos hallar en Dios. Alabado sea el Señor Jesucristo. ¿Qué tal si leemos Mateo capítulo 5, versículo 23 al 26? Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Los cuadrantes mencionados se refiere a todos y a cada uno de los asuntos en los que podemos encontrarnos en falta. Por tanto, aquí se trata de un principio fundamental. Número 2. Ofender a alguien. Las ofensas entre hermanos. Esto resulta es cuando alguien que es del Señor, que trae su ofrenda al altar, bien sea ora o hace algo para Dios, y se acuerda de que su hermano tiene algo contra él, es necesario detenerse. En ese momento el Espíritu Santo ilumina los pensamientos y nos recuerda que hay un problema sin resolver con alguna persona. ¿Qué debemos hacer? La Biblia nos aconseja: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esa es la manera correcta, queridos oyentes, queridos hermanos, de actuar si queremos tener una buena conciencia. Ofenderse. Por otro lado, puede suceder lo contrario, es decir, soy yo el que se siente ofendido y no quiero perdonar a quien me ofendió. Para eso, Hebreos capítulo 12 nos exhorta a que sigamos la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, ésta os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es importante esto, mi hermano. Dice que sin la cual nadie verá al Señor, sin santidad y sin paz. Y hace alusión a una raíz que puede brotar, una raíz de amargura, y que ésta nos estorbe, y que no solamente nos estorba
a nosotros, sino que por ella muchos pueden llegar a ser contaminados. Y los que corren el riesgo de ser contaminados por estas raíces de amargura que brotan desde nuestro corazón son los que están más cerca, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros cónyuges. No podemos permitirnos bajo ningún concepto que dejemos de encontrarnos con el Señor por no haber tratado con cosas que tenemos con nuestros hermanos o con los hombres. Alabado sea el Señor Jesucristo. Pedir ayuda de algunos pecados es muy difícil librarnos solos. Necesitamos ayuda. Allí debemos ser sencillos, tratar con nuestra vida del alma, tratar con nuestro ego, con nuestro orgullo. Hay cosas de las que no podemos liberarnos solos. Necesitamos acudir al Señor. A veces nuestra comunión con Dios se ve interrumpida. Ahí están los hermanos espirituales para socorrernos, para ayudarnos, para orientarnos. Porque corremos el riesgo de que nuestra conciencia se torne insensible o, en otro caso, frágil, terminando nosotros en ceder no solo a las tentaciones, a las sediciones del enemigo, sino que también a las acusaciones de éste. Por eso el Señor nos puso en su cuerpo, que es la iglesia. Esto es maravilloso, hermano. Creo que ya lo hemos visto a lo largo de nuestra carrera cristiana. Cristo es nuestra vida, pero la iglesia es nuestro vivir. La iglesia es una esfera santa, es un lugar, es la realidad del reino, es donde Dios nos puso para que esta palabra que Él nos está ministrando pueda tener un efecto maravilloso y podamos edificarnos o ser edificados no como individuos, sino como miembros los unos de los otros, unidos, así como Efesios capítulo 4 nos los muestra, unidos a través de las coyunturas, a través de los ligamentos, recibiendo ese suministro, y que el cuerpo entonces va edificándose para llegar a ser un templo santo en el Señor. Y para esto debemos seguir con todos los hermanos la verdad. Amén. Por eso entonces el Señor nos puso en la iglesia. Somos miembros los unos de los otros y podemos acudir unos a otros para recibir cuidado, fortaleza y protección. ¿Qué tal si declaramos o repetimos juntos estas palabras? Podemos acudir unos a otros para recibir cuidado, fortaleza y protección. Para esto leamos, queridos hermanos, Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Debemos buscar hermanos con experiencia espiritual, porque ese hermano o hermana orará por nosotros y nos orientará a proseguir. La oración eficaz del justo puede mucho. Debemos recordar que todos somos pecadores, queridos hermanos, redimidos sí por la sangre que fue derramada en la cruz, y que también hemos sido salvos por la gracia abundante del Señor. No debemos pretender haber alcanzado cosas. Lo que hemos alcanzado, lo hemos alcanzado por la gracia del Señor, por el socorro, por la fuerza, por la vitalidad que está en el cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor.
Nosotros no estamos corriendo solos esta carrera. Como decía hace poco, no somos individuos, somos miembros los unos de los otros. No debemos temer en buscar ayuda, debemos recurrir al cuerpo. Recuerde que allí Dios envía bendición y vida eterna. Alabado sea el Señor Jesucristo. Que el Señor entonces nos conceda gracia y misericordia a todos, que nos mantenga con una conciencia limpia ante Él y ante los hombres. Amén. Alabado sea el Señor. Dios le bendiga, queridos hermanos. Ahí está esta porción para su disfrute y su edificación. Vamos a leer para ustedes también unas preguntas que ustedes pueden desarrollar al final de esta reunión por sus casas y por sus sectores. Amén. Pregunta número 1. ¿La fe y la conciencia van siempre juntas? ¿Cómo ha sido eso en su experiencia? Pregunta número 2. ¿Alguna vez se sintió que naufragó en cuanto a la fe? ¿Cómo trató con eso? Pregunta número 3. ¿Ya tuvo la experiencia de traer una ofrenda al altar y recordar algo que necesitaba ser tratado? Pregunta número 4. ¿Conoce algún caso de personas que estaban en el camino y no se han reconciliado? ¿Qué lección extrajo de ese caso? Que Dios les bendiga.